Una enfermera en quiebra ayudó a un hombre harapiento sin saber que era un millonario disfrazado que aparecería para proponerle matrimonio meses después. La lluvia golpeaba el techo del Hospital General de Westbridge con una fuerza implacable, como si probara los límites del viejo edificio. Era cerca de medianoche y la sala de emergencias estaba erizada de conmoción, enfermeras apresuradas arrastrando los pies, un médico en camilla dando órdenes y familiares frenéticos gritando para ser escuchados por encima del aguacero a través de puertas corredizas de vidrio. La tormenta rugía, los relámpagos proyectaban siluetas ásperas contra la sala de espera. Emma Wilson, una enfermera de 25 años que se acercaba al final de un agotador turno doble, sentía que cada músculo de su cuerpo protestaba. Había estado de pie durante casi 16 horas atendiendo todo, desde huesos rotos hasta fiebres altas. A pesar de su agotamiento, dejó de lado su fatiga para saludar a la siguiente ola, las llegadas de Teano. Su cola de caballo, el cabello caído pegado a su frente en el calor húmedo que chocaba con el aire acondicionado helado del hospital afuera. Una ambulancia se encendió. Sus luces rojas se reflejaban en charcos profundos mientras las fotos rodaron con más paciencia. Emma corría de cama en cama, revisando las vías intravenosas, midiendo la presión arterial y distribuyendo sonrisas tranquilizadoras donde podía. «Hola», Emma gritó. Dr. Sanders, un médico de mediana edad con la preocupación grabada en su rostro. «Tenemos un posible caso cardíaco en la entrada. Ve a ver qué pasa». Miró a través del pasillo abarrotado. Un hombre acurrucado contra la pared, empapado por la lluvia, con ropa andrajosa y agarrándose el pecho, parecía tener unos 35 años, con el cabello aplastado y riachuelos de agua corriendo por sus mangas. Una de las enfermeras compañeras de Emma, Janelle, le lanzó una mirada fulminante. «Otro hombre sin hogar», Janelle murmuró en voz baja, poniendo los ojos en blanco, «probablemente solo una vez. Una cama cálida en una noche de tormenta». Emma se puso rígida ante el comentario. «Es un paciente», dijo con firmeza. «Me encargaré de esto». Sin esperar una respuesta, se apresuró a acercarse. Los labios del hombre estaban teñidos de azul, sus ojos dilatados por el dolor. Emma se arrodilló a su lado. Su uniforme empapaba las rodillas por el agua acumulada en el suelo. «Señor, ¿puede? ¿Respiras? ¿Sientes dolor en algún lugar además de tu pecho?» Intentó hablar, pero todo lo que emergió fue un gemido entrecortado. Emma agarró cuidadosamente su brazo. «Déjame entrar». El doctor Sanders y Janelle intercambiaron miradas, pero Emma los ignoró mientras ayudaba al hombre a subirse a una silla de ruedas. Cada parte de ella le dolía por exceso de trabajo, pero la adrenalina la impulsaba hacia adelante. Lo guió a través de la multitud de enfermos y heridos. Encontró un examen gratuito. Bye, y cerró las cortinas. Un relámpago brilló a través de una ventana alta, iluminando los rasgos pálidos del hombre. Emma agarró una toalla limpia presionándola contra su cabello y hombros empapados. «Mi nombre es Emma Wilson», dijo en voz baja. «Soy enfermera aquí y quiero ayudarte». El hombre se estremeció exhalando un suspiro tembloroso. «Gracias», logró decir con voz áspera. En ese momento una voz despectiva atravesó la cortina. «Curve, Emma, déjalo, estamos demasiado ocupados para gorrones esta noche». Llegó un comentario despectivo de un colega desde algún lugar del pasillo. Sus mejillas ardían de indignación. Envolvió su estetoscopio alrededor de su cuello, ignorando el ruido afuera. Había visto demasiados pacientes rechazados o pasados por alto porque no encajaban en un molde conveniente. «Está bien», tranquilizó al hombre. «Averiguaremos qué está causando esto». Emma deslizó el estetoscopio en su lugar sobre su pecho. Escuchó latidos cardíacos rápidos e irregulares, pero ningún signo distintivo de una condición potencialmente mortal. Luego tomó suavemente su mano para medirle el pulso. Tan pronto como la tocó frunció el ceño. Su piel era suave, inusualmente, nada como las manos ásperas y malditas que asociaba con personas que habían estado sobreviviendo en las calles durante años. Una disonancia sutil se deslizó por su mente. «Esto no tiene sentido». Todavía estaba claramente en apuros, y eso tuvo prioridad. «Vamos a calentarte y averiguar qué está pasando», dijo concentrándose en su trabajo de fondo. Los truenos retumbaron como tambores distantes, como si la misma noche
crepitara con anticipación de algo extraordinario a punto de desarrollarse, Emma no tuvo la oportunidad de detenerse y reflexionar sobre las rarezas del hombre. La sala de emergencias estaba operando al límite y tenía demasiadas tareas que hacer malabares. Aún así se las arregló para volver a su cubículo cada pocos minutos, midiendo sus signos vitales, administrándole oxígeno y persuadiéndolo suavemente para que hablara un poco sobre sus síntomas entre sus visitas rápidas. Los pensamientos de Emma inevitablemente se volvieron hacia su propio predicamento. Se había convertido en enfermera por amor y empatía. Pero su situación financiera era querida. Su madre Linda Wilson luchaba contra una condición nerviosa degenerativa que requería tratamientos costosos que el seguro no cubría por completo. Mes a mes el cheque de pago de Emma se desvaneció en honorarios por recetas y facturas de especialistas, dejándola con apenas lo suficiente para el alquiler y los comestibles. Esa misma noche, después de asegurarse de que los signos vitales del hombre se habían estabilizado, Emma tomó un pequeño refrigerio de la máquina expendedora del hospital, un paquete de galletas y jugo de fruta. Los pagó con los últimos billetes arrugados de su bolso. Odiaba admitir lo cerca del borde que estaba su propio refrigerador en casa. Estaba casi vacío y el día de pago todavía estaba a una semana de distancia. Los ojos del hombre sin hogar se abrieron cuando ella regresó, débil pero consciente. Trató de sentarse haciendo una mueca de mareo. Emma presionó suavemente una mano sobre su hombro, instándolo a no esforzarse demasiado. Creemos que está gravemente deshidratado y su sangre azúcares peligrosamente bajos, explicó colocando las galletas y el jugo en una bandeja pequeña. Esto debería ayudar al menos por esta noche. Su mirada osciló entre la escasa ofrenda y el rostro cansado pero compasivo de Emma. Se tragó las palabras que se le atascaron en la garganta. Gracias, ella lo ayudó a beber el jugo. En ese momento se dio cuenta de algo más sobre él. A pesar de su agotamiento, había una dignidad en la forma en que se comportaba, cierta articulación cuidadosa en su voz que parecía estar en desacuerdo con su atuendo andrajoso. Aún así, no era su lugar entrometerse con la gente. La gente terminaba en las calles por innumerables razones: tragedias, crisis de salud mental, pérdidas de empleos inesperadas. Emma había aprendido a nunca juzgar. No hables demasiado, le dijo, ajustando su almohada. Descansa un poco. Aunque él obedeció antes de irse, su voz emergió en un suave ronquido. No todos harían esto por mí. Emma ofreció una sonrisa amable, sintiendo el calor subir a sus mejillas. Todos merecen amabilidad, dijo. Cerró los ojos como para proteger una respuesta emocional. Una enfermera de la siguiente llamó a Emma, tirándola de regreso al tornado de tareas mientras se apresuraba a irse. No podía deshacerse de la sensación de que estaba vislumbrando solo la punta de un iceberg. Había una historia debajo de la silenciosa gratitud de este hombre. Horas después, cuando la sala de emergencia se redujo a un caos manejable, Emma echó un vistazo a su cubículo una vez más. Él estaba sentado mordisqueando las galletas, luciendo un poco mejor. Algo en su postura le pareció refinado, contradiciendo su apariencia exterior. Él captó su mirada y murmuró: «Es lo de siempre, gracias». Las mejillas de Emma se calentaron. Cualquiera lo haría. Ella se negó, sacudiendo la cabeza. Él no estuvo de acuerdo en un susurro de caballo. No, no cualquiera. Un pulso de confusión y curiosidad la recorrió, pero el deber la llamó y asintió cortésmente antes de escabullirse a pesar de sus mejores intentos. No pudo calmar el remolino de preguntas que surgían en su mente para cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron en las amplias ventanas de la sala de emergencias. La tormenta finalmente se había calmado, el fuerte golpeteo de la lluvia en el techo, reemplazado por el bullicio rutinario de enfermeras cambiando turnos y nuevos pacientes llegando. Los ojos de Emma ardían por la fatiga, pero se obligó a seguir adelante un poco más. Se dirigió directamente al cubículo donde el hombre había estado descansando. Una sensación de la responsabilidad la acosaba. Quería programar pruebas de laboratorio. Tal vez consultar a un trabajador social sobre la atención de seguimiento. Si realmente no tenía hogar, necesitaría una derivación a un refugio o un servicio de transición. Cuando ella corrió la cortina, la cama estaba vacía.
En el corte yacía un conjunto de uniformes de hospital cuidadosamente doblados. Los que había encontrado para la noche anterior. Su chaqueta maltratada había desaparecido y él también. Emma parpadeó con incredulidad. Revisó el pasillo, la estación de triaje, incluso el pequeño baño al lado del pasillo, nada. Las otras enfermeras en medio del cambio de turno negaron con la cabeza o se encogieron de hombros cínicos. Sorprendida, dijo Yanelle, ojear un portapapeles te decía que desaparecería. El pecho de Emma se apretó. No estaba lo suficientemente bien como para irse. Todavía estaba tembloroso y necesitaba más pruebas. Yanelle dio un suspiro profundo. Esta gente siempre se escapa. Nunca esperan una conversación de facturación. ¿De acuerdo? Resopló y se apresuró a ir a su siguiente deber, tratando de no dejar que la molestia se apoderara de ella. Emma se acercó al doctor Sanders. El médico se encogió de hombros neutral. Sí estaba. Artificial Ryan, un residente de cirugía de una familia adinerada, una vez había deslumbrado a Emma con su intelecto y ambición, pero con el tiempo descubrió una beta elitista controladora en el habían roto hace medio año, aunque todavía a veces actuaba como si estuvieran involucrados. ¿Cómo van las cosas?, preguntó fingiendo preocupación mientras se apoyaba en su auto de lujo en el estacionamiento del personal. Emma se cruzó de lo suficientemente estable como para irse por su cuenta. No podemos detenerlo, razonó, aunque técnicamente es correcto. La indiferente enfureció a Emma. Se sintió protectora del hombre cuyo nombre ni siquiera sabía, recordando lo agradecido que se veía. ¿Por qué se escaparía sin despedirse o al menos dejarme hacer una última comprobación? Recorrió los terrenos inmediatos después de registrar su salida afuera de las puertas corredizas del hospital. La acera estaba húmeda con charcos persistentes, pero no había señales de él. Los autos pasaban rápidamente por la calle adyacente. El monótono cielo del amanecer insinuaba el comienzo de un húmedo nuevo día. Por fin reconoció la derrota. Su turno había terminado y estaba agotada. Necesitaba irse a casa, tal vez dormir unas horas antes de regresar a su siguiente turno. Aún Anés asintió. Subió al autobús hacia su pequeño apartamento tipo estudio, apoyando la cabeza contra la ventana. Cada bache en el camino le hacía los párpados más pesados, pero los pensamientos sobre el misterioso paciente mantenían su mente dando vueltas. ¿Quién era realmente? ¿A dónde iría ahora? Todavía con salud precaria. El autobús se detuvo cerca de su complejo. Emma se bajó y subió las escaleras en silencio, entrando en su estrecho espacio vital bajo la tenue luz de la mañana. Vio la fotografía de su madre en la mesa de café desgastada, lo que le recordó a Emma las elevadas facturas que la esperaban. Suspiró. Una potente mezcla de preocupación por su madre y el paciente desaparecido se arremolinaba en su pecho. El cansancio la venció, pero no podía evitar la sensación de que no había visto lo último de él. Una parte de ella se sentía tonta por tener esperanzas. Aún así, mientras se desplomaba en su cama, susurró una oración silenciosa por su seguridad y por la fuerza para seguir adelante. Los días de Emma se difuminaban en un ciclo interminable de trabajo y preocupación. Cada vez que aparecía para su siguiente turno, sus colegas se burlaban de ella por buscar en urgencias al hombre sin hogar desaparecido. Emma finalmente dejó de preguntar. Estaba claro que hacía tiempo que se había ido, pero en extraños momentos de tranquilidad se encontró mirando la entrada esperando a que reapareciera fuera del trabajo. Su situación personal se tambaleaba hacia una crisis entre el alquiler, los comestibles y las crecientes facturas médicas de su madre. El sueldo de Emma se desvaneció rápidamente. Linda Wilson, la madre de Emma, había sido un pilar de fuerza cuando Emma decidió estudiar enfermería, pero ahora la condición degenerativa de Linda la confinó principalmente a la cama. Emma tomó turnos adicionales, 2 a veces 3 por semana, para pagar las terapias experimentales que Linda necesitaba. Un golpe adicional llegó 3 semanas después de la desaparición del hombre. Emma cometió un pequeño error de documentación en la historia clínica de un paciente. En circunstancias normales habría sido una corrección simple, pero la administración
Del hospital había adoptado recientemente una política de tolerancia cero para los errores en los registros médicos. Preocupados por las demandas, su decisión fue rápida, una reprimenda formal y un recorte salarial temporal. El día que Emma recibió la noticia, estaba en un breve descanso en la cafetería del personal, hundiéndose en una silla de plástico. Miró con consternación el memorando de recursos humanos en sus manos. Una compañera de trabajo, la enfermera, Alicia, le dio una palmadita. Tentativamente en el hombro. Lo siento, Emma, realmente están tomando medidas enérgicas, es tan injusto. Las lágrimas picaron en los ojos de Emma. Este recorte salarial significaba que apenas cubriría la mitad de la medicación mensual de su madre. Tendría que elegir qué tratamiento podía omitir Linda. Un compromiso desgarrador como si fuera Q. Su teléfono vibró. Vio el nombre de Ryan aparecer en la pantalla. Dr. Ryan Chambers. Su exnovio. Dudó entonces respondió preparándose para lo que él quisiera. Emma dijo su tono frío pero decidido. Tenemos que hablar, nos vemos afuera de la entrada del personal en 10 minutos. Ella no podía comprender que posiblemente justificaba una reunión cara a cara. Probablemente ha oído hablar de mi recorte salarial, pensó con amargura. Seguro cuando lo encontró en la salida trasera su expresión era una mezcla de presunción y simpatía. Abrazos, lo estoy logrando, soltó una risita lastimera. Escuché sobre tu recorte salarial. Este hospital puede ser duro, especialmente si careces de ciertas ventajas. Hizo un gesto hacia su auto, un símbolo discreto de privilegio. Si tus finanzas están en ruinas, estoy dispuesto a ayudar. Ella lo miró, la sospecha aumentaba. El tipo de ayuda de Ryan siempre llegaba con ataduras. ¿Cuál es el truco? Se encogió de hombros acercándose. Vuelve a mí, Emma, estábamos bien juntos, mi familia tiene conexiones, mi padre está en la junta del hospital, podríamos llevar a tu madre a mejores instalaciones, mejores especialistas, ella recibiría atención de primer nivel. El estómago de Emma se retorció una vez. Puede que se haya dejado influenciar por la promesa de seguridad para su madre, pero recordó cómo Ryan manipulaba las situaciones para salirse con la suya. Forzó un tono tranquilo, no estoy en venta, Ryan, yo me encargaré del cuidado de mi madre. Yo sola. Se rió, pero no había humor en ello. Por tu cuenta, con tu recorte de sueldo te estás engañando a ti misma. ¿Y quién esperas que te rescate? Algún vagabundo al azar de urgencia. Sus palabras hirieron más profundamente de lo que había anticipado, recordándole al extraño que había desaparecido. La furia ardía en su pecho, giró sobre sus talones, negándose a dignificar su burla con una respuesta antes de irse por completo. Ryan gritó después de que su voz resonara en el oscuro estacionamiento. Estás cometiendo un gran error, Emma, el orgullo no pagará las facturas. Se apresuró por dentro, lágrimas picando en sus ojos, mitad de ira, mitad desde la desesperanza de su situación. Esa noche, después de que terminó su turno, tuvo que enfrentar las preocupadas preguntas de su madre sobre las finanzas. Linda, notando la angustia de Emma, se disculpó repetidamente por ser una carga. Emma tomó las manos de su madre insistiendo que nada de esto era culpa de Linda. Pero en la privacidad de su pequeño dormitorio, Emma miró las crecientes facturas médicas esparcidas sobre su escritorio, se sintió acorralada sin una escapatoria obvia para un niño. Su mente revoloteó hacia el recuerdo de los ojos gentiles del hombre misterioso, esa fugaz sensación de calma y gratitud que le había mostrado. ¿Por qué estoy pensando en él? Se reprendió a sí misma, él no puede resolver mis problemas. Todavía, una pequeña parte irracional de ella no pudo evitar desear que un milagro viniera del mismo lugar donde una vez había ofrecido amabilidad. Pasó una semana sombría. Emma vivió de fideos instantáneos y café extra, empujándose al límite mientras continuaba recogiendo turnos adicionales para llenar el vacío de su salario reducido. Cada día se sentía más pesado que el anterior. La condición de su madre parecía estable, pero las facturas se acumularon como una marea implacable. Una mañana fría, Emma despertó antes del amanecer. Habiendo dormido apenas 3 horas después de su turno de noche, se puso un suéter gastado y caminó penosamente hasta la puerta principal del apartamento para recuperar el correo. El pasillo estaba tenuemente iluminado, la luz fluorescente del techo parpadeaba como siempre, una pequeña pila de sobres yacía en el suelo. La mayoría eran correo basura, algunos estados de cuenta médicos,
Con un suspiro cansado los juntó y cerró la puerta cuando los revisó en la mesa de la cocina. Un sobre simple y anodino le llamó la atención. Sin remitente, solo su nombre escrito a máquina en el frente. Emma Wilson. Frunció el ceño, lo abrió con cuidado, el corazón latía con silenciosa aprensión. Dentro había un solo trozo de papel, lo que parecía un cheque de caja por 50,000 pesos, una nota mecanografiada lo acompañaba para el cuidado de su madre. Gracias por su amabilidad, un amigo. El jadeo de Emma rompió el silencio de la madrugada, miró fijamente el cheque. Su cerebro luchaba por procesar lo que estaba viendo. 50,000 pesos, eso era más de lo que ganó en un año. Su corazón latía con fuerza mientras daba vuelta a él. Papel buscando cualquier signo de falsificación o un atrápalo tenía todas las características de un cheque de cajero legítimo emitido por un banco de buena reputación. Leyó la nota una segunda y luego una tercera vez. Un amigo que en la tierra podría permitirse tal generosidad. La arrogancia de Ryan pasó por su mente, pero las palabras escritas no se parecían en absoluto a su estilo. Él se habría regodeado o exigido una reunión personal y no había razón para que el hospital le diera tal suma de la nada. Temblando llamó a la línea de ayuda del banco. El representante confirmó que el cheque era real y válido. La respiración de Emma la dejó apresurada y las lágrimas se acumularon en sus ojos. Pensó en su madre, las facturas crecientes y la sensación de desesperación que la había pesado durante meses. De repente un peso imposible se había levantado. Si se atrevía a aceptarlo. Se sentó aturdida durante varios minutos, oleadas de gratitud y sospecha mezclándose. ¿Podría ser esto de ese hombre misterioso? Parecía absurdo, pero su mente no pudo evitar recordar sus manos suaves, su porte extrañamente digno. Gracias por su amabilidad. Las palabras hicieron eco de la misma gratitud que había mostrado en urgencias. Un remolino de emociones la envolvió: el alivio, la alegría y el cansancio. Llamó a la enfermera Alicia para compartir la noticia surrealista. Ambas gritaron de asombro. Luego la voz de Alicia se redujo a un susurro conspirativo. Este es el destino, Emma. Ese hombre al que ayudaste debe haber sido alguien con grandes recursos. Es como en esas historias donde un millonario disfrazado pone a prueba la compasión de la gente. Emma se rió de la idea extravagante, pero una parte de su corazón no podía descartarla. O podría ser un benefactor secreto del ala de caridad del hospital. Razonó, pero incluso mientras hablaba, sabía que el hospital nunca deslizaría un cheque por debajo de su puerta. Más tarde ese día, los administradores del hospital enviaron un correo electrónico con un anuncio sobre su recaudación de fondos caritativa anual. Urgencias programada para la semana siguiente. Era un evento lujoso para recaudar dinero para mejorar las instalaciones y el bienestar de los pacientes. El personal fue invitado, aunque por lo general asistían pocas enfermeras dado el alto costo de la entrada. Emma no tenía intención de ir, le faltaba tanto el tiempo como la vestimenta formal, pero esa tarde, la secretaria de la junta del hospital se acercó a ella con una invitación personal cortesía de un patrocinador anónimo que cubría su tarifa de entrada, y más conmoción resonó a través de ella. Recordó el escrito a máquina. Nota en el NV-App: gracias por su amabilidad. Un amigo, ¿podría ser la misma persona? Sus pensamientos giraban en círculos. Anhelaba respuestas sobre la ganancia inesperada de 50,000 pesos. Tal vez asistir a la gala arrojaría luz sobre quien había entrado en su vida de manera tan dramática. Emma miró la brillante invitación, el cheque quemándole un agujero en el bolso, y sintió algo que no había experimentado en años: esperanza genuina. La noche de la recaudación de fondos llegó más rápido de lo que Emma podría haber imaginado. Una sensación de ansiosa excitación le picó los nervios mientras se ponía un sencillo vestido azul marino prestado por la enfermera Lisa. Nunca había asistido a nada tan elegante: un evento de corbata negra en el lujoso Bestbridge, gran hotel con imponentes fuentes y entradas alfombradas en rojo. Cuando Emma salió de su taxi se detuvo para contemplar las vistas del hotel, arcos ricamente iluminados y un dosel de vidrio ornamentado, brillando bajo las brillantes luces de la ciudad. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó agarrando firmemente su pequeño bolso.
SW se tragó sus nervios y siguió la fila de elegantes médicos, miembros de la junta y donantes filantrópicos que entraban en el vestíbulo. Música orquestal tocada suavemente por un cuarteto de cuerdas. Una mesa de recepción ofrecía credenciales. Emma Wilson, enfermera registrada, leyó las letras Tahiti en su etiqueta. La aceptó con una sonrisa rígida. Su corazón latía con fuerza ante la idea de posiblemente encontrarse con el misterioso amigo que había enviado ese cheque que cambió la vida. Los camareros con uniformes impecables deambulaban por el con bandejas de plata de copas de champán y delicados adornos de caballos. Emma vislumbró a los peces gordos del hospital. Reconoció al doctor Sanders conversando con el director financiero y vio a Ryan apoyado en un pilar de mármol escaneando a la multitud. Él la miró, las cejas se alzaron con sorpresa. Rápidamente miró hacia otro lado, no queriendo otra confrontación. Un silencio descendió cuando el anfitrión de la noche, un miembro de la junta impecablemente vestido, subió al escenario en la parte delantera del gran salón para dar la bienvenida a todos a nuestro Vestbridge anual. Gala benéfica general, gritó en el micrófono. Los aplausos resonaron entre la multitud. Esta noche celebramos a quienes van más allá para apoyar la misión de nuestro hospital, cuidando a todos sin importar su situación financiera. Emma encontró un asiento en una mesa redonda medio llena de médicos y donantes que intercambiaban asentimientos corteses entre los discursos y las presentaciones. Escaneó la sala en busca de cualquier señal de ese extraño andrajoso. Si realmente está detrás de la cuenta, aparecería así. La idea parecía improbable. A mitad del programa, se produjo un anuncio inesperado. El miembro de la junta se aclaró la garganta. Tenemos un invitado especial con nosotros esta noche, un filántropo que ha hecho una importante donación privada para apoyar las facturas de los pacientes, específicamente para aquellos con graves problemas financieros. Es un honor para mí presentarles a nuestro generoso benefactor, el señor Alexander Carter. Los aplausos corteses revolotearon por el salón de baile. Emma casi dejó caer su tenedor. Alexander Carter. Ese nombre sonó una campana. El silencio se hizo más profundo cuando el hombre subió al escenario. Era alto, de hombros anchos. Vestía un elegante smoking negro que complementaba su comportamiento sereno. Su cabello estaba cuidadosamente peinado. Su postura. El pulso de Emma, confiada, martilleaba algo en su rostro que era sorprendentemente familiar, la forma de su mandíbula, la calidez en sus ojos marrones, su voz, aunque resonante y equilibrada, tenía un toque de ese mismo tono tranquilo que recordaba del hospital. Comenzó a hablar agradeciendo al hospital por permitirle la oportunidad de apoyar casos caritativos, luego hizo una pausa para escanear a la multitud. Cuando su mirada se fijó en la de Emma, su corazón se retorció un suave reconocimiento. Parpadeó en su expresión. Ella inhaló bruscamente, la mente dando vueltas. No puede ser la voz de Alexander. Tembló levemente. Me gustaría compartir una historia personal. Hace algunos meses experimenté una profunda crisis, tanto de salud como emocionalmente. Había perdido la fe en la sinceridad de las personas. Así que me disfracé para ver cómo podrían tratarme los extraños si no tenía nada que ofrecer, y terminé en la sala de emergencias del Vestbridge General en una noche tormentosa. Una onda visible pasó por la audiencia, susurros bajos de confusión e intriga. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. Él está admitiendo que era ese hombre. La mirada de Alexander permaneció en ella inquebrantable. Durante esa noche me encontré con una enfermera. Ella no me miró con juicio o lástima. Ella simplemente me trató como si mi vida importara. Cuando me recuperé lo suficiente para escabullirme, no pude olvidar su compasión. Restauró mi fe en que la bondad genuina existe. La sala cayó en un profundo asombro. Ryan, que estaba parado al otro lado de la sala, parecía estupefacto. Los ojos se movían entre Alexander en el escenario y Emma. La donación que hice al hospital, Alexander continuó con la voz cargada de emoción, fue en gran parte para asegurar que la enfermera pudiera continuar su misión sin las cargas que plagan a tantos trabajadores de la salud mal pagados. Ella me dio un regalo esa noche, una renovada creencia en la humanidad, y quería devolverle ese favor. Levantó el micrófono ligeramente tragando.
Saliva como si se estuviera estabilizando, nunca supe si la volvería a ver. Pero ahora estoy aquí para agradecer públicamente a Emma Wilson, la enfermera que hizo todo lo posible para ayudar a un hombre que ella creía que no tenía hogar, y rompió una ola de jadeos, y estallaron aplausos. Todos los ojos se giraron hacia Emma. Sintió que cada nervio de su cuerpo se disparaba a la vez: conmoción, vergüenza y una feroz oleada de gratitud. Lentamente se levantó de su silla, apenas consciente de los flashes de las cámaras o el estruendoso aplauso a su alrededor. Alexander bajó del escenario, moviéndose entre la multitud a pesar de sus emociones arremolinadas. Emma se encontró caminando hacia adelante. Encontrándolo a mitad de camino, él extendió la mano suavemente, tomó su mano y se inclinó para hablar por encima del ruido. Nunca pude agradecerte adecuadamente, murmuró su voz baja y sincera. La garganta de Emma se cerró. Ella miró a este hombre ya no en harapos, pero los mismos ojos, la misma dignidad tranquila. Recordó lo frágil que parecía en el cubículo de urgencias, cómo le había vendado la herida. Compartió sus últimos dólares en un refrigerio de una máquina expendedora. Apenas podía creer la transformación. Pero aquí estaba él mirándola con genuina calidez en medio de un mar de espectadores atónitos, y aunque la confusión se arremolinaba en su mente, una sensación de profundo alivio y asombro se extendió por su pecho en instantes. El horario planeado de los Gaya se deshizo en un remolino de charla emocionada y flashes de cámara. Mientras Alexander guiaba a Emma hacia un rincón más tranquilo del salón de baile, los administradores del hospital se acercaron estrechándole la mano y ofreciéndole las gracias. Él respondió amablemente, pero su atención claramente descansaba en la enfermera atónita a su lado. Ella logró susurrarmente, todavía dando vueltas: Alexander Carter. ¿Eres él? Él hizo un pequeño gesto de asentimiento, mirando casi disculpándome. Tuve que probar la sinceridad de los que me rodeaban. Es complicado. Emma apenas podía hablar. No entiendo. Eres millonario, pero esa noche estaba en medio de mi propia crisis, explicó Alexander con la voz tensa por la emoción. Perdí a alguien cercano a mí hace como un año. Las circunstancias me hicieron cuestionar los motivos de todos mis supuestos amigos, socios comerciales. Me alejé de mis responsabilidades, me disfracé y vagué durante semanas queriendo ver si todavía existía la bondad genuina o si a la gente solo le importaba mi dinero. Emma recordó la suavidad de sus manos y la dignidad en su postura. Todo encajó en su lugar. Él no era un individuo sin hogar típico, era un hombre lidiando con la angustia escondida debajo de la ropa hecha jirones. Ella tragó lágrimas que amenazaban con nublar su visión. Te fuiste tan de repente, me preocupé por ti. Su mirada se calentó. No quise desaparecer, entré en pánico, me di cuenta de lo fácil que veías mi vulnerabilidad y no estaba lista para enfrentar eso, pero nunca olvidé lo que hiciste, especialmente cuando me enteré de tus problemas financieros, la enfermedad de tu madre. Mientras la multitud se apretujaba queriendo hablar con Alexander, él colocó una mano suave en el hombro de Emma. Salgamos un momento. Necesitamos privacidad real. Se deslizaron hacia un pasillo lateral que conducía a la terraza del hotel. El aire fresco de la noche los recibió y las luces de la ciudad centellearon debajo. Emma inhaló profundamente, su corazón latía con fuerza. Se sentía surrealista estar aquí sola con el hombre al que una vez ofreció ayuda en un cubículo de hospital estrecho. Al principio simplemente se miraron el uno al otro. Luego Alexander rompió el silencio. Deposité ese cheque por ti esperando que lo aceptaras como gratitud. Cuando se acercara la recaudación de fondos del hospital, vi la oportunidad de presentarme públicamente, pero hay más que quiero ofrecerte. Emma, sus mejillas se sonrojaron. No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho. Has cambiado mi vida y la de mi madre. Se acercó tomando suavemente sus manos. Tu compasión cambió la mía. Hablaron en voz baja. Emma relatando las luchas de trabajar en 2 trabajos, la angustia de casi perder a su madre por una enfermedad incurable y su frustración con las duras realidades de la burocracia hospitalaria. Alexander escuchaba atentamente, de vez en cuando apretando su mano. Sus ojos reflejaban empatía. Emma le preguntó sobre su propio dolor. Él reveló cómo había perdido a su hermana por una condición rara y que su fallecimiento le abrió los ojos a la facilidad con la que las personas a su alrededor lo adulaban por su dinero en lugar de preocuparse por quién era él. Esa desilusión lo llevó a probar la humanidad viviendo disfrazado. Un breve silencio cayó pesado con emociones no dichas. Los sonidos apagados de los Gaya se filtraron a través de las puertas de vidrio. El corazón de Emma latía con una intensidad que Sur la sorprendió.
Sintió una cercanía inexplicable con Alexander, como si hubieran compartido un vínculo mucho más allá de ser un paciente enfermero. Dinámico, entonces con las luces de la ciudad iluminando su perfil, Alexander metió la mano en el bolsillo de su smoking y sacó una pequeña caja de terciopelo. Emma, dijo en voz baja, con voz temblorosa, mi gratitud hacia ti va más allá del mero dinero desde esa noche. Cada día ha sido moldeado por él. Recuerdo de tu amabilidad, conocerte destrozó mi cinismo, me diste esperanza, me di cuenta de que esto puede parecer repentino, pero la vida es demasiado corta para dejar que el amor se escape. Abrió la caja revelando un impresionante anillo de diamantes que captó el resplandor reflejado de las farolas distantes. ¿Me dejarás compartir mi vida contigo? ¿Quieres casarte conmigo? La respiración de Emma se atascó en su garganta, las lágrimas brotaron de sus ojos y por un instante el único sonido fue el zumbido distante del tráfico y la suave música del salón de baile. Una parte de su mente gritó que esto era absurdamente rápido, solo habían pasado realmente una noche en la órbita del otro, pero otra parte recordó cómo había arriesgado sus escasos recursos por él sin dudarlo, cuán profundamente él había impactado su vida. A cambio, presionó una mano temblorosa sobre su boca. Alejandro, y estoy abrumada, esto es tan repentino, apenas te conozco. Y sin embargo él se quedó allí, mirada firme. Lo sé, no quiero que te sientas presionada, solo quiero que sepas la profundidad de mis sentimientos. Si tu respuesta es no, lo respetaré, pero tenía que decirte. La emoción recorrió a Emma, pensó en su madre ahora recibiendo el mejor cuidado posible de sus propias finanzas maltratadas, rescatadas por su regalo de la sinceridad en sus ojos. Cuando admitió su angustia, un remolino de razón y emoción enredado en su mente. Tomando una respiración temblorosa, cubrió suavemente el anillo con su mano sin rechazarlo, pero no colocándolo en su dedo tampoco. Tengo tiempo para pensar. Una mirada de profundo alivio cruzó el rostro de Alexander, como si temiera una negativa rotunda. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, mis sentimientos no cambiarán. Se quedaron allí por un momento, manos entrelazadas, el anillo brillando en el espacio entre ellos. El corazón de Emma estaba dividido entre la cautela y una innegable atracción hacia el hombre que había entrado tan drásticamente en su vida. Emma regresó a casa de la gala esa noche. En un día su mente estaba llena de ganas de dormir. Colocó la caja Velvet cuidadosamente en un cajón junto al preciado cheque de caja que había rescatado a su familia de la ruina financiera. Durante los siguientes días navegó por un verdadero limbo, cumpliendo con sus deberes de enfermería en el hospital mientras también pasaba sus horas libres reuniéndose con Alexander en entornos más tranquilos y personales, lejos de miradas indiscretas. Sus conversaciones se volvieron cada vez más íntimas. Alexander compartió las historias de su infancia, el legado filantrópico de su familia, y cómo la riqueza se había convertido tanto en una bendición como en una barrera. Emma habló sobre el fallecimiento de su padre cuando era joven, su decisión de dedicarse a la enfermería para ayudar a los demás y la angustia de ver la salud de su madre deteriorarse sin fondos adecuados. La gente en el hospital zumbaba con rumores. La noticia corrió rápido. Algunos miembros del personal chismorreaban que Emma solo estaba en esto por el dinero, mientras que otros, recordando su generosidad, defendieron la historia de amor con entusiasmo. Ryan evitó a Emma por completo, humillado por la presencia de Alexander y eclipsado por una muestra de apoyo mucho más sincera. Finalmente Emma le presentó a Alexander a Linda Wilson. Verlo en la modesta sala de estar de su pequeño apartamento fue a la vez discordante y reconfortante. El elegante millonario, quitándose los zapatos caros en la puerta, saludando humildemente a la madre enferma de Emma con un ramo de flores brillantes. Linda se apoyó en el sofá con almohadas. Le lanzó: ¿Usted es quien nos salvó de esas facturas?, preguntó con lágrimas en los ojos. Alexander simplemente tomó la mano de Linda. Tu hija me salvó primero, de formas que nunca podré pagar por completo. Emma observó cómo Linda lo acribillaba a preguntas sobre su vida. Ocasionalmente lo advertía que se sentara y no se quejara. Una suave calidez se extendió por el pecho de Emma. Él es tan genuino con ella. Con el tiempo Emma no pudo ignorar cuán profundamente ella y Alexander se conectaron. Aunque vinieron de lugares muy diferentes mundos, compartían una pasión por cuidar a los necesitados. Alexander incluso propuso establecer una organización benéfica que proporcionaría tratamiento gratuito o subsidiado para pacientes sin hogar. Una
Iniciativa inspirada por la compasión inquebrantable de Emma esa fatídica noche, una tarde soleada mientras paseaban por un parque local. Alexander se detuvo en un jardín de rosas en plena floración, se giró hacia Emma la luz del sol atrapando el suave reflejo de oro en sus ojos marrones. Te hice una pregunta esa noche sobre si te casarías conmigo, dijo en voz baja. No quiero presionarte, pero necesito saber si hay esperanza. Una tierna sonrisa curvó los labios de Emma, recordó el remolino de emociones que la habían abrumado en la gala. Ahora, después de pasar tiempo con él conociendo realmente su corazón, sintió una certeza constante. Florecer en su pecho. Recuperó la pequeña caja de terciopelo de su bolso y la abrió. El anillo brilló reflejando el cálido resplandor del sol de la tarde. He pensado mucho en esto, susurró, lágrimas picando sus ojos. Una vez más una parte de mí tenía miedo de lo que la gente pensaría o de que nuestras diferencias fueran demasiado grandes, pero ya no me importa. Te amo. ¿Quién eres, Alexander? No lo que tienes. Exhaló un suspiro que había estado conteniendo. El alivio inundó su rostro. Emma asintió deslizando el anillo en su dedo. Si me casaré contigo. La risa y las lágrimas se mezclaron cuando Alexander la abrazó. La dulce fragancia del jardín de rosas los envolvió en ese momento. Cualquier último rastro de duda se disolvió. Poco después anunciaron su compromiso. Juntos fundaron una organización benéfica para ayudar a pacientes que enfrentan dificultades financieras, reflejando la generosidad que cambió la vida que Emma y su madre habían recibido en el hospital. Los compañeros de trabajo de Emma finalmente se unieron a ella, muchos conmovidos por su sinceridad y la visión filantrópica de la pareja. En una fresca tarde de otoño, Emma y Alexander se casaron en una ceremonia pequeña pero alegre. Linda, sonriendo más brillante que en años, acompañó a Emma por el pasillo con la ayuda de un bastón resistente. Solo un puñado de amigos cercanos y familiares se reunieron bajo un cenador cubierto de flores mientras intercambiaban votos. Emma sintió la resonancia de cada desafío y cada acto de bondad que los había traído aquí, unidos por la compasión, fe renovada y una creencia inquebrantable en el poder del amor. Gracias por viajando con Emma y Alexander. Como un acto de bondad cambia las vidas de ambos para siempre. Si encontraste esperanza o inspiración en esta historia, te invitamos a suscribirte a las historias conmovedoras Canaliza Nuestros Cuentos. Celebra el extraordinario poder de la compasión, la perseverancia y los giros inesperados del destino que unen a las personas. No te pierdas las historias futuras. Suscríbete ahora y continúa explorando la magia de la narración sincera.